Graciela Buceta, yo soy oriunda de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y llegué a la provincia en el año 76, el 2 de mayo de 1976. Junto con José nos habíamos recibido en diciembre del 75 y decidimos, frente a una publicación en un diario de una residencia de medicina general, a mí particularmente me interesaba la medicina general, la medicina familiar, y bueno, traté de convencerla, que era mi pareja en ese momento, que viniéramos. Sí, habla de convencer porque bueno, nosotros somos egresados de la UBA, ¿sí? Hicimos una buena carrera de pregrado y el examen para esta residencia la hicimos por probar multiple choice por el sistema de Cumareme, que era en ese momento la distribución de la residencia en todo Buenos Aires, y era una prueba más del multiple choice. Y en un momento nos llega un telegrama de que habíamos ganado la entrevista y el examen. Y bueno, y ahí agarrate Catalina, porque había que tomar una decisión de vida que era muy importante. Era muy importante porque yo tenía una idealización de la medicina muy academicista, doctorados, posgrados. Yo inclusive había dado exámenes de residentes en Ramón Mejía, y también una cuestión familiar. Yo era hijo único en ese momento de mi vida y tuve que decir a mis padres, bueno, me recibí en diciembre y en mayo me voy, con lo cual que era una cosa fuerte. En esa época, te estoy hablando del año 76, había unas ligazones familiares un poco bien traídas de la península itálica, donde soy oriundo, donde eso dolía, ¿no? Dolía para los padres. Pero bueno, evidentemente la relación afectiva que yo tenía con Graciela, que era la mujer que elegí, me motivó a tomar esta decisión. Graciela muy confiada en todo esto, con mucha expectativa de todo lo que iba a ser la parte social del trabajo de medicina general, la ayuda a la gente y demás. Y yo en el viaje todavía masticando un poco cómo iba a ser, porque yo quería hacer otra cosa. Yo quería ser especialista en clínica médica. Esa era mi motivación. Nosotros hacíamos guardias juntos en Buenos Aires en los últimos años de medicina en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Un hospital con una patología dura en ese momento, bueno, y en cualquier momento lo sigue siendo. Y en ese lugar él hacía guardia los sábados y yo hacía guardia los domingos, junto con otra persona que es el doctor Jorge Gorosito, que falleció hace unos años. Y charlando los tres lo convencimos a Jorge de que se viniera también. Así que nos subimos a un tren, estuvimos 24 horas arriba de ese tren, viajando. Con camarotes, en ese momento la provincia tenía esos deleites. Y llegamos a Neuquén capital, que bueno, lo único que se veía eran las vías, algunas construcciones y viento, mucho viento. Y muchos cardos rusos que venían, viste, de la barda y bueno, la verdad que el impacto fue muy, muy fuerte para mí, por lo menos. ¿Qué hago yo acá? Yo quería hacer otra cosa. Nos venía a buscar en ese momento la Tana Chiesa, que fue la mentora de la residencia de medicina general. Y me acuerdo en este momento los nombres de la doctora Odera y la doctora Rita Bilbao, que eran residentes de tercer año, que cuando entrábamos nosotros, ellos se iban al interior. Y esa fue el recibimiento que tuvimos. Y una cosa muy anecdótica, que junto con Jorge Gorosito, mi primer lugar de pernocte en la provincia fue una sala con 2 camas del Hospital Buquer Roldán, en ese momento dedicado a tuberculosos plenos, y ese fue mi recibimiento en la provincia de Neuquén. Así que te imaginas que entre uno que la tenía media flojita y con todas estas cosas, había otras fuerzas afectivas que
bueno, que eso pesaba, pero fueron cosas, anécdotas que en este momento me causan mucha risa, pero que en ese momento hubo que pasarlas también, pero las pudimos pasar. ¿Y qué información previa tenían de Neuquén? ¿Qué sabían ¿De la provincia? Sí. No. El mapa de la República Argentina, el clima, y no, sí, sabíamos que había un plan de salud, Sí, sí sabíamos que estaba un esquema en toda la provincia donde uno podía hacer salud pública, no privada, que era lo que específicamente a mí me interesaba, y podías trabajar con la soltura de que sabías que siempre alguien tenías para que te respalde. Yo creo que esa posibilidad de desarrollar la medicina en todos los niveles, en cualquier lugar de la provincia, para el que lo necesitara, y con la posibilidad del respaldo de gente que, si vos hacías agua en alguna cosa, sabías que te iban a resolver, eso se define en el plan de salud como los niveles de atención, ¿no? ¿Y eso era algo que ustedes ya habían escuchado allá en Buenos Aires? Sí, eso lo habíamos escuchado y lo sabíamos, no teníamos tanto detalle, lo fuimos aprendiendo después sobre la marcha. Pero previamente tuvimos información en la entrevista personal que tuvimos en la casa de Neuquén, donde ahí sí vinieron médicos de salud pública de ese momento de la provincia y nos informaron ampliamente qué era el trabajo y cómo a dónde íbamos, de alguna forma. O sea que teníamos, digamos, no vinimos, sabíamos qué era y qué pasaba y cuáles eran las situaciones del entorno que íbamos a desarrollarnos. Y, o sea que no vinimos sin saber nada, vinimos con una formación de ese momento, pero antes no conocíamos nada del plan de salud. Quizá en ese momento, una de las cosas que a mí me llamó la atención y que realmente me parecía sumamente interesante, en medicina hay una medicina cuando uno va estudiando y uno va leyendo, está llena de nombres propios, de situaciones especiales, síndromes nombres de cualquier tipo de enfermedad sobre la cual uno dice, ¿y esto será frecuente, no será frecuente? ¿No? Yo como anécdota tenía en mi vida que habiendo estudiado medicina o estaba estudiando medicina y alguien me decía de mi familia, me duele la garganta, ¿me querés mirar si tengo algo? Y yo no sabía dónde quedaba la garganta, pero realmente sabía mucho más de los nombres propios de las enfermedades específicas. Yo había hecho mi unidad hospitalaria en el Hospital de Clínicas y esto hizo que sea un hospital, ese hospital ya en ese momento era muy específico. Así que bueno, habiendo llegado a un lugar donde las entrevistas eran y los temas que se trataban eran de la medicina llana, general, la de todos los días, era como que ya entusiasmaba, ¿no? El poder desarrollar una actividad sin tanto academicismo, para mí por lo menos. Realmente, digamos, una vez que nos pusimos en la residencia a trabajar en las rotaciones del Hospital Castor Rendón, evidentemente encontramos un nivel de médicos que le agradecemos siempre la atención y la dedicación con la que nos formaron, y nos formaron para resolver patologías como si fuéramos atención de trinchera o de guerra de alguna forma. Nosotros salíamos del Castor Rendón, en mi caso, en el caso de Graciela también, o sea, yo sabía hacer forceps en la rotación de ginecología. Yo operé 4 cesáreas, 2 gemelares, 5 vesículas, 4 apéndices al lado de los cirujanos que me enseñaban y me dejaban trabajar al lado de ellos. O sea que nosotros tuvimos una formación de excelencia en la medicina general, de excelencia, con excelentes profesionales desde la clínica, la pediatría, la cirugía y la ginecología, y de gente comprometida con el sistema de salud y con la misión de formar médicos para asegurar la salud de la población y bajar la tasa de mortalidad infantil y un montón de otras prevalencias de enfermedades que en ese momento había en la provincia. Y realmente uno agradece esas situaciones porque cuando fuimos al interior, yo salí, bueno, nosotros nos casamos rápidamente porque si no, uno en un hospital y otro a otro hospital. Entonces nos casamos rápidamente un poquito antes. Si no estábamos casados no podíamos ir al mismo. Claro, ¿entendés? Eran las condiciones de ese momento de la provincia y yo fui como, en ese momento, digamos, el director era varón
porque era así en aquel momento. Después fue cambiando con el tiempo, menos mal. Hubo directoras mujeres y muy buenas. Y yo fui director del Hospital de Andacollo y Graciela fue mi médico asociado, de alguna forma, eran los únicos 2 médicos de ese hospital. Un hospital que era referencia del departamento Minas y que tenía muchos lugares periféricos para trabajar, donde nosotros íbamos a hacer área programa en la semana. Graciela iba a la mina de Curamallín, que queda antes de subir al llano, que es la cordillera del viento. Ahí trabajó con muchas patologías prevalentes de la minería, tuberculosis, neumoconiosis. Ahí se traía varitina, por ejemplo. Yo iba a otro lugar, que eran los Guañacos, que teníamos que ir con la... Había dos caminos, o con la ambulancia y a caballo hasta el puesto, o por el cajón del Neuquén, que cruzamos con un cajón a la altura del Neuquén, y después vadeábamos con caballo al río y íbamos al puesto sanitario que estaba en la escuela. En este momento me acuerdo el nombre de la enfermera, Ramona Vega, y ahí hacemos una visita, digamos, asistencial dirigida a la comunidad, donde el médico IBI se atendía a adultos, problemas de clínica, ginecología, pediatría, hacíamos medicina general y traíamos al hospital todos los casos que emergían como riesgo, desnutridos, embarazos de riesgo, patología clínica que había que internar, y lo cargamos en la ambulancia y lo llevamos al hospital. Ese era nuestro trabajo fundamental en lo que llamamos en ese momento área rural, ¿no? Claro. Cuéntame un poco más de la residencia. ¿Cómo fue el momento en el que llegan? ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo fue la recepción de esta nueva camada? Bien, de nosotros esta nueva fuimos cohorte de la residencia? tercer camada de residentes. Sí. Por lo tanto, cuando llegamos estaba casi terminando la primera camada, la segunda camada de residentes estaba ya en marcha, eran los más experimentados, y nosotros llegábamos a incorporarnos en este sistema. La recepción, bueno, qué sé yo, era fantástica, era toda una aventura para nosotros, porque llegamos de vivir con nuestra familia, la madre, los padres en una casa, hasta, yo era la primera vez en mi vida que vivía en un lugar, en una casa comunitaria. Al principio vivimos en un hotel porque no había lugar, pero cuando se retiraron los de la tercera camada hacia el interior, a su destino, en ese caso nosotros dejamos el hotel, digamos, y nos incorporamos a esto que en ese momento le llamábamos la Maison Carton, porque era tal cual, era una gamela que se había usado en el campo, no era de cartón, era de madera y no más que eso, pero un lugar agradable para compartir, con 4 habitaciones, cada cual tenía su baño, teníamos un enorme salón donde pasábamos los días que estábamos en conjunto, y eso nos permitía estar en conjunto. Cada camada en ese momento eran 10 residentes, o sea, se llamaba a 10 puestos. Los que se presentaran era el orden de prioridad, los 10 primeros puestos. Estos 10 primeros que entramos, me acuerdo que hubo 1 o 2 que no resistieron. Sí. No resistieron al poco tiempo que llegaron. Se volvieron. Se fueron. Pero bueno, ayudaba mucho a sostener esta distancia. Acuérdense que estamos hablando del año 76, no había teléfonos celulares, no había correo con tanta celeridad como lo hay ahora. Comunicarse telefónicamente era bastante difícil en ese momento. Entonces era carta va y dentro de 15 o 20 días carta viene. Esa era la única comunicación que uno tenía con los familiares. Por lo tanto, el núcleo que nos sosteníamos en esta casa, en la Maison Carton, era lo que nos permitía contar las anécdotas del día, estudiar en conjunto. Realmente la recepción fue buena y nosotros la pasamos bien. Era una situación especial, ¿no? Porque nosotros vivíamos en el hospital, desayunábamos en el hospital, almorzábamos en el hospital y muchas veces cenábamos en el hospital aunque no tuviéramos guardia. Así que nuestra vida se desarrollaba en un núcleo muy corto, ¿no? Esa Maison Carton fue parte de nuestra vida íntima también. Nosotros nos comprometimos en esa Maison Carton. Nuestros amigos nos hicieron la fiesta. Una despedida.
me acuerdo de Ricardo Alonso, del doctor Lozada en ese momento, que estaba preocupado Ricardo porque era muy meticuloso, había todo finito el pelleto y demás, y el doctor Lozada, que era un excelente cirujano, era grandote, un vasco, y agarraba el tenedor y los clavos y decía, pará, que no alcanza. Y es mucho recuerdo, porque cuando nos casamos implementamos una habitación para casados dentro de la Maison Carton. O sea que era una cosa, eran hitos que se iban haciendo a medida que se iba desarrollando la vida, de alguna manera. Y también tenemos recuerdos muy importantes, porque en ese me acuerdo en el compromiso, por esas situaciones académicas, que venían gente de Buenos Aires a formarme, en este caso el doctor Emilio Burucúa, que es un hombre de mucho renombre, al cual yo respeto mucho como clínico e internista, estuvo presente en nuestro compromiso. Y estuvimos sentados con él en el paredoncito de la Maison Carton, contando cosas de la vida, charlando. Él tenía un hijo, bueno, que está metido en política, otra hija, bueno, contando intimidades como si fuera de la familia. Era un profesor emérito, ¿sí?, que venía al Castro Rendón a hacer ateneos en vivo con pacientes y en los pases de sala, y él percutía un tórax y le decían, deme una aguja, acá hay un derrame, sacaba y sacaba líquido. O sea, ese tipo de medicina en aquel momento, bien académica, no tan como en este momento, que si bien es académica, pero hay mucha información, hay mucho ensayo previo, hay mucha información. En ese momento era paciente, patología, diagnóstico. Y realmente me trae muy buenos recuerdos toda esa época. ¿Y cómo se vivía el tema? Esto era mayo del 76. Sí. Recién había sido el golpe de Estado. Exactamente, sí. Sí. Y se vivía como se podía. Sí. Se vivía acá, también fue mayo del 76, acá en Neuquén. Nosotros teníamos una comunicación con Buenos Aires que no era muy buena, pero sabíamos lo que estaba pasando. Y también sabíamos algunas cosas que estaban pasando acá, pero yo creo que en ese momento como que nos metimos más en la medicina de lo que podía haber pasado políticamente, pero que no era fácil, no, eran situaciones que estábamos llevando a través de un trabajo, pero sabiendo qué es lo que estaba pasando en el país. No... Nosotros tuvimos ejemplos de autoritarismo acá a nivel de salud pública, porque bueno, agarró el Ministerio de Salud un tal coronel Jorge, que vino e hizo estragos en el Hospital Castro Rendón. O sea, arrancó la música funcional que había en pediatría porque decían que los médicos se estaban divirtiendo, realmente era algo para la salud mental de los chicos y de las madres. Controlaba el manejo de los choferes y las ambulancias y los perseguía de noche. Hubo médicos que fueron degradados, mandados a puestos periféricos, con amenazas. Fue una situación difícil, pero como siempre hubo un contenido de valores en esta provincia, eso se pudo de alguna forma contener para que el estrago no fuera mayor. Y al respecto de eso voy a contar algo puntual. En una época llegó acá como gobernador militar el coronel Trimarco. Coronel Trimarco, que si bien era un representante de la dictadura en ese momento, era una persona muy abierta, con mucha comprensión de muchas cosas, no tenía un autoritarismo, por lo menos que nosotros veíamos que lo ejerciera, y era muy comprometido con el sistema de salud y demás. Resultado que también en ese momento pasamos la apoteosis y delirio de aquella época de la guerra con Chile, ¿se acuerda? Sí. Año 78, Zamoré mediante. Nosotros estamos en un hospital de frontera. Agradecemos a ese movimiento, se derramó del vaso que gracias a eso tuvimos la primera radio de comunicación. Hola, Hospital Andacollo, porque yo hablo con Chomanal Base, necesito esto. No, si no teníamos comunicación directa. Y lo pusieron esas radios viejas de hablar con el pulsador por el tema de la guerra. En ese momento pasaron muchas cosas, pero hay algo de lo que pasó que realmente me marcó el momento de desconocer exactamente lo que estaba pasando firmemente, o sea, profundamente lo que pasaba en ese momento con la dictadura militar. En un momento viene el general Arrindegui a supervisar los hospitales de frontera.
y vine con el general Trimarco y el ministro de Salud. En esa época no teníamos Word, no teníamos nada, así que histogramas, estadísticas. Y bueno, empezó la recorrida del hospital y yo hablaba y le decía, y hasta ese momento Rindegui no decía nada, y atrás Trimarco me codeaba y me decía, dele doctor, no lo deje hablar, dele, no lo deje hablar, me decía Trimarco. Terminó la recorrida, salimos, estaba parada la Chevrolet 10 que teníamos de ambulancia en ese momento y le faltaba un vástago a la rueda trasera. Y doctor me dice, ¿qué pasó ahí? Mire, general, acá tenemos urgencias, no tenemos ferretería cerca, no tenemos talleres mecánicos y al paciente hay que trasladarlo, así que cuando se rompe, sacamos de un lado, lo ponemos a otro, está funcionando hasta que lo podamos arreglar. Ah, me parece muy bien, pero arréglelo. Evidentemente su autoritarismo se centró en el perno de la Chevrolet. Después que pasó el tiempo y me di cuenta de todo lo que pasó cuando uno se informó de los estragos que fue esta situación, pero conscientemente y medularmente, uno se dio cuenta que estuvo adelante de esa persona, que bueno, de ese ser, que después tuvo todo el conocimiento de lo que era, ¿no? Entonces realmente uno se queda, no sé cómo decirlo, si se queda mal o bien, pero le queda una sensación, no sé si de temor, pero de impresión, ¿no? Y eso pasó siendo médico general de la provincia de Neuquén, si no, no me hubiera pasado, ¿viste? No es una noticia agradable, no es un recuerdo para aplaudir, pero una sensación que la pasé como médico general de la provincia, defendiendo todo lo que era la estructura de la salud pública, ¿no? Sobre todo que era un hospital de frontera, porque claro, hay otros hospitales que no tenían por ahí esta situación. Pero Graciela tiene otras anécdotas referente a la mala praxis de lo que es la guerra. Contale, de los paisanos. Sí, bueno. Contale. No, eso fue la guerra con Chile, que habían sembrado en bombas antipersonales, minas. En la frontera, y después terminó con un arreglo por suerte, así que se fueron todos, el ejército se fue, pero la bomba quedaron. Así que de vez en cuando recibíamos un burro que había volado por los aires con una persona, y la persona, bueno, lesionada y demás. Lesionada, hasta que logramos entender que había que cerrar ese lugar hasta que se pudiera buscar a ver si realmente había quedado alguna otra mina. Pero mientras tanto nunca habíamos sido informados y nosotros teníamos como parte de la responsabilidad de ese área. O sea que nos enterábamos cuando alguien pisaba, un chivo pisaba y se moría, entonces explotó una bomba y entonces bueno, ahí... Y cuéntenme cómo fue el momento de que terminan la residencia y les asignan un destino. Eso fue muy difícil. Eso fue muy difícil. Nos costó personalmente saber si nos quedábamos o nos íbamos. En ese momento terminábamos la residencia, había posibilidades, teníamos ofertas en otros lugares de Argentina donde pedían médicos generales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? O Olavarría en ese momento. Exacto. Y mucho más cerca de la familia. La distancia con la familia fue importante, sobre todo por la comunicación. Nosotros teníamos posibilidades de que vinieran, pero entender que llegar a Andacollo, por ejemplo, para nuestros padres significaba tomar un micro o tomar un tren, los aviones eran inalcanzables en costos, hasta Neuquén. Desde Neuquén, ¿qué había? ¿Venirlos a buscar? Sí, estaban... y después los aviones los aviones de TAM que hacían el trayecto. Transportes aéreos neuquinos que los podía llevar hasta Chosmalal. Y de Chosmalal, coche otra vez hasta Andacollo. 50 kilómetros que queda de Chosmalal. De Ripio. 50 kilómetros de Ripio, personas grandes, o sea, era casi un día viajando esto. Esto significaba dificultades para nuestros familiares y pensamos en volvernos, pero bueno, después cuando nos dieron el destino de Andacollo, nos gustó el lugar, un área muy grande en el norte, dependiente de Chosmalal. El grupo que estaba en Chosmalal, el grupo de médicos que estaba en Chosmalal, era fantástico. Excelente. Excelente, realmente pudimos hacer
muchas cosas. Una cofradía. Y también hicimos un equipo médico muy importante porque me voy a jactar de lo que voy a decir, pero el Hospital de Andacollo tiene en su haber el único hospital de nivel 3 que realizó una cirugía de urgencia y una cesárea con el equipo que vino de Chosmalal. Mi mujer estaba embarazada en ese momento, yo estaba en área programa, estaba en Guañacos, se había dormido el cajonero por razones X y yo tardé en venir. Había una eclampsia, que es una urgencia ginecológica que hace una cesárea rápida para sacar a la criatura, para que tenga una chance. Y bueno, se armó el equipo, me acuerdo, con el doctor Ranucci, que era cirujano en ese momento del hospital, la doctora Emilce Odera, que había dejado Andacollo y fue a Chosmalal como ginecóloga, y la doctora Rita Bilbao, que era pediatra, que había estado en Chosmalal. Cuando llegamos nosotros ya se fueron a Chosmalal. Andacollo, ellas se fueron a Chosmalal. Y el doctor Daniel Vince, que fue ministro de esta provincia en algún momento, que era el anestesista. Así que cuando armamos el equipo, cada uno tenía su rol. Graciela hace una parte del acto quirúrgico, los demás nosotros y yo también, y pudimos realizar en la sala de partos la única cesárea que se realizó, creo, en la historia del nivel 3 en el hospital de Andacollo. Y realmente te queda toda esa sensación de grupo, porque después de la cesárea, que comimos, que tomamos un café, todo ese grupo es lo que te mantiene arriba después, ¿no? Tener toda la misma camiseta puesta del sistema, haber hecho para algunos sanitaristas a lo mejor alguna osadía, pero evidentemente no aguantaba el traslado. No aguantaba el traslado, estaba una convulsión permanente. Permanente, y no la podés trasladar a la mujer en esas condiciones. Y al respecto de estas osadías, después, en ese momento, en el 78, 79, pasó el doctor Perrone, en ese momento con el jefe de zona, que era el doctor Russo, hace una inspección de los hospitales. Y yo justo esa madrugada había hecho mi tercer forceps en Chosmalal. Cuando se lo muestro a Perrone, me dice: ¿cómo usted hace esto acá? Usted está capacitado, usted no puede hacer esto acá, esto es nivel 3. Bueno, escúcheme, a mí me capacitaron para hacer esto, este es el tercero, le mostré la carita del bebé, prácticamente no tenía ninguna marca y tenía un ACVAN, o sea, una vitalidad normal. Me dice: bueno, pero la próxima no lo haga más, me decía Perrone. Pero claro, ellos como sanitarista tienen un esquema de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿entendés? Pero la realidad a veces, y la urgencia, y las necesidades, y el momento que se da, hace que uno tome decisiones distintas, a costo de sus propias coronarias, pero usando su capacidad médica, por lo cual estábamos formados. No es que nadie nos formó, nos habían formado para eso. ¿Sí? Sí, el respaldo que uno tenía en el interior era ese, ¿no? La posibilidad de recibir el apoyo del resto de los colegas en cualquier nivel que te siguiera de donde estuvieras. Yo creo que... ¿Y cómo era el hospital de Andacollo cuando llegaron? Chico, muy chico. Chico, tenía... ¿Dos consultorios? 2 consultorios, odontología, enfermería. Entrabas y tenía el lavadero, la cocina, todos los servicios, y tenía 2 salas. Una de mujeres y otra de hombres, y que también se usaban para las parturientes y demás. Tendría 5 camas cada habitación. Y pegado al hospital estaba nuestra casa. Y hacíamos guardia una semana yo y una semana ella. En realidad hacíamos guardia todos los días. Cuando frenaba un auto, esperábamos 5 o 6 minutos y venía la enfermera. Doctor, trabajo de parto, doctor herida, doctor convulsión. Y se levantaba primero el que estaba de guardia, pero atrás venía el otro. Porque un médico solo necesita ayuda muchas veces, ¿viste? Así que estuvimos eternamente de guardia. Nosotros éramos recién casados y no nos pudimos ir de Andacollo juntos hasta después de 6 meses a hacer un fin de semana a San Martín, por ejemplo, ¿viste? Estábamos ahí aislados, no podíamos, hasta que no hubiera un reemplazo de médicos, no podías abandonar el lugar. ¿Sí? Así que uno ahora lo cuenta un poco más relajado, pero en ese momento era una cosa muy fuerte. Humanamente, ¿no? Fue una cosa absolutamente interesante. Estar frente a situaciones que uno sabía que podía resolver, pero tenía que analizar por dónde las resolvía y el costo que sería resolverlas. Y médicamente saber que estábamos capacitados y lo hacíamos con soltura, pero claro, era una oportunidad que un domingo
ambulanciero no estaba un solo ambulanciero, por supuesto, 3 enfermeras a lo sumo, o sea que trabajaban 3 días, un día cada 3 días, 24 horas, por supuesto. Y un día apareció alguien que dijo que había 2 ahogados en el Nahueve. Ubican el Nahueve, el río Nahueve, Callanta Los Carrizos, un lugar muy bello del norte neuquino. Y bueno, yo agarré la ambulancia. Guarda, tuve que dar examen de conducción con mi chofer, el Beto Bravo, porque si no en la ambulancia no te la largaban. La camiseta estaba puesta en cada sector del hospital, la tenían puesta. No sé si me entendés, de responsabilidad, de cuidado, de prevención. Y yo le dije, bueno, escúchame, Beto, quédate al lado mío, fíjate cómo manejo, en algún momento la voy a hacer. Y fueron 3 o 4 viajes de Chosmalal de Acoyo ahí. Bueno, me dice, si hay una urgencia la puede usar, doctor. Él me autorizaba y yo era el director del hospital. Pero respetábamos el lugar de cada uno, porque nadie hacía mejor lo que tenía que hacer que el que le correspondía un pedacito de lo que correspondía a la salud pública, desde el chofer hasta la mucama, la cocinera y el médico y las enfermeras. Cada uno hacía a conciencia su trabajo. ¿Y dónde se transmitía ese espíritu? Se transmitía primero de la energía que transmitía Salud Pública con este programa, con los jefes de zona, con los subsecretarios, que era era un tsunami, no sé si me entendés. Bajó así todo eso. Todavía perdura, ¿sí?, ese tsunami, entre comillas, a lo mejor no con toda esa fuerza, pero sí con el espíritu del sistema de salud. Neuquén no ha perdido nunca el espíritu del sistema de salud. Hubo momentos de apogeo espectaculares, la época de Zapag, las escuelas que se sacaron, las escuelas ranchos, la comunicación, todo eso fomentó que se pudiera armar la red de hospitales del interior y los niveles de complejidad. Y cada uno estaba totalmente convencido de eso y totalmente comprometido con eso, arriesgando muchas veces horas de descanso o algún otro tipo de situación. Bueno, pero éramos jóvenes. Éramos muy jóvenes, ¿no? Evidentemente éramos muy jóvenes, pero el resto del equipo de salud era gente que ya, por supuesto, eran unos mayores que nosotros, pero tenían un compromiso intrínseco adentro que no lo largaban. Y te controlaban qué vino, qué no vino, el plan de lo que había que hacer, el tratamiento para la leche por los no desnutridos, el tratamiento de los antituberculostáticos para el agente sanitario. Los agentes sanitarios eran la mano maestra del médico para el logro de los planes de tratamiento. El agente sanitario iba a caballo y después a moto, porque le compraron moto, casa por casa a hacer todo el mapeo de los habitantes, quién estaba desnutrido, quién no, si recibía la leche, si el padre trabajaba, si había problemas de alcoholismo, que era fundamental en ese momento, y dar el tratamiento específico, especialmente a los tuberculosos, todos los días. O sea, eso, chapó. ¿Cuántos agentes sanitarios había? Y nosotros teníamos 5. Y era uno en cada área. Sí, uno en cada área. Y eran los que te levantaban alarma, te llamaban las fechas probables de riesgo de las embarazadas y te llamaban, te las traían al centro periférico cuando vos ibas a hacer la visita al área rural. Yo cuando iba a Huinganco, que queda ahí cerca de Andacollo, una zona hermosa, yo veía entre 100 y 110 personas, entre adultos, chicos y embarazadas. De las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Un solo médico y la enfermera vacunando, tratando y trayéndome gente al hospital de riesgo. Nosotros hemos hecho una etapa de mucho compromiso en el sistema público de salud. Después, Andacollo llegó a tener 5, 6, 7 médicos, no sé cuánto tiene ahora, pero en ese momento éramos 2. Y antes también había habido 2 o 1. 2 o 1. Primero fue 1. Pero en ese momento éramos 2 para todo. Venía una mujer con un sangrado vaginal ginecológico, Graciela me hacía la anestesia en ese momento y yo hacía el legrado. ¿Sí? O sea, la enfermera tenía que tener familia, era mi enfermera, la mujer de mi chofer, y yo le hacía el parto. Y Graciela atendía el recién nacido. O sea, había mucho compromiso, donde... Mucha confianza, pero donde también... el médico a veces tiene que ser muy objetivo para actuar en forma correcta muchas veces y no mezclar las emociones o los sentimientos con las conductas médicas, ¿sí? Porque a veces eso lo puede traicionar. El no hacer algo porque lo duda, lo piensa 2 veces porque hay un afecto
que lo empuja, ¿no? Pero ahí estábamos con toda esa responsabilidad, pero a su vez nos sentíamos tranquilos para trabajar. Y nos respetaban y aceptaban nuestras decisiones. Y vos calculás, era el embarazo, por ejemplo, de la esposa de mi chofer. Vos calculás, accidentes pueden pasar siempre. Pero también te bancabas todo eso, y una cosa cotidiana, que lo veías todos los días, que tenías que seguir trabajando con ellos. Salió todo bien, todo perfecto, pero también puede haber salido algunas cosas mal. Pero era tanta la confianza que teníamos entre todos, y la honestidad fundamentalmente, que eso surgía espontáneamente. ¿Y cómo lo recibió la comunidad? Bien. Muy bien. Siempre las comunidades. Contale la primera anécdota de los Sí. vegetales. Nosotros yo cuando llegué y vi todo ese verde, llegamos en noviembre, un valle precioso, Sandacollo, realmente lleno de árboles, todo verde. Yo me imaginaba unas quintas, debe haber acá unas quintas para comer verdurita, no el súper. Yo decía, qué bárbaro. Y entonces me encuentro con la mujer en ese momento del odontólogo y le digo, qué fantástico. Digo, acá se podrá comer todo el verano comida de quinta. Sí, me dice, acá vas a comer comida de quinta categoría, me dice, vas a conseguir repollo y papa todo el año y podés comer capón también. Ahí nos enteramos, y fue otro trabajo para hacer, de que la gente no plantaba, no usaba la tierra para alimentarse. Y ese fue un trabajo que después fuimos desarrollando, tratando de que usara la tierra. Por ejemplo, había, liebres, conejos, peces, truchas. Nadie comía estas cosas. Bueno, las pescaban, pero las truchas más o menos. Yo venía con mi chofer a la noche. Nada más. Perdón que te interrumpí. Venía con mi chofer, todos los miércoles bajamos a jefatura de zona, todos los hospitales, o sea, Tricao, Butarranquil, Andacollo, Ovejas. Y las ovejas, a hablar con la jefatura de zonas por la directiva, por los programas, o sea, para mantener la dinámica administrativa y todo lo demás. Y veníamos de noche. Entonces le digo, la primer liebre que pasa, Beto, la enfocás y la tocas un poquitito. ¿Qué va a hacer? Vos tocala. Bueno, la agarraba y la ponía atrás, en una bolsa. Bueno, no le decía nada. Yo la orié, la preparé, qué sé yo, y un día lo invité a comer. Y empezó a comer bien. Cuando se enteró que era liebre, se levantó y se fue. Es una ofensa. No sé si me entienden lo que es lo cultural. Porque eso es proteína también. No sé si me entienden. No te digo que coman liebre todos los días, pero hay perdices, hay conejos. Se puede comer esa carne y es una buena fuente de proteína, aparte del chivo y del capón y demás. Pero esas eran las comidas en ese lugar. Quería que me cuente un poco el papel o la relación que tenían con los jefes de zona. Me dijo en algún momento, una cosa son los sanitaristas y otra cosa es tomar las decisiones en el lugar. ¿Cómo era esa relación? No, la relación en general siempre es buena. Podemos hacer divergencias en acciones y cómo administramos y gestionamos nuestro hospital de nivel 3. Por supuesto que a veces había situaciones que se nos escapaban y a veces había un gasto de algún insumo que inconscientemente se hacía, pero no por situación adrede, sino por inconsciencia y por mal aprovechamiento a veces de los recursos, pero era muy esporádico eso, ¿no? Y aparte porque también los jefes de zona tenían que implementar su jefatura y tenían que sentirse bien apoyados en su lugar y bajar todas las situaciones de sanitarismo, de salud, para que se hicieran cumplir las metas del plan de salud. Que había que bajar la mortalidad infantil tanto porcentaje en un año, que había que bajar la tuberculosis. Entonces, a veces se generaban discusiones, como éramos todos muy conocidos y éramos todos de carácter fuerte, importante. Pero después en el asado, en la charla y en el mate, se pasaba todo. Se pasaba todo. Pero lo que yo te digo es que había mucha pasión. ¿Entendés? Había discusión porque había pasión. Pero no había mala intención o enconos profundos. Jamás. Y el hecho de tener que cumplimentar toda esa parte administrativa, además de la atención, de la cantidad de horas, de las visitas programadas, la guardia, toda la demanda de la atención profesional. Y ¿Cómo era un trabajo. Era un trabajo, extra. pero no solo estadístico, era un trabajo administrativo, preparar los horarios de las enfermeras,
preparar los horarios de la persona que estaba en la ambulancia, si es que alguien la tenía que reemplazar en las vacaciones, digamos, en los que estabas en un hospital, no solo como médico, estabas sabiendo cuánto tenías que comprar de carne, cuánta vacuna tenías que pedir, qué horario o qué enfermera estaba embarazada y iba a faltar y entonces con quién la reemplazaba, si el motor de la ambulancia iba a tener algún problema o no, si se cerraba la ruta del llano, que le decíamos nosotros que era la unión entre Andacollo, todavía la Cordillera del Viento, la unión entre Andacollo y Chosmalal, a ver si estábamos bien aprovisionados para ese momento, aprovisionados desde... querosén era lo que le ponían. Querosén, sí, querosén. Para la calefacción, querosén, leña. Es decir, no estábamos solamente en la medicina, estábamos en todas estas situaciones que hacía que de alguna manera el día se te hacía corto. Ahí no había televisión, teníamos luz de 10 de la mañana a 10 de la noche y se acabó. No había luz entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana. Había un generador para el hospital que daba la luz, pero no para nuestra casa, por ejemplo, ni para el resto del pueblo. Por supuesto no había teléfono, no había, recién en el 78, que era la radio, cerca de la época en la que ya nos fuimos nosotros, no, un año antes de que nos fuéramos. sí. Recién ahí pusieron una comunicación por radio de estas, de cambio fuera, y que era realmente un desastre. Chosmalal llamando, bueno, RQU, que son todas esas cosas, ¿viste? Que ya me olvidé, pero era muy entretenido. Pero era una tarea muy entretenida, no había mucho tiempo para reaccionar en esto. Teníamos la presión de el miércoles tienen que bajar a zona con esto y con esto hecho, no sé si me entendés. Porque ellos necesitaban cerrar todo lo global con lo parcial que eran nuestros hospitales. Entonces te tenías que quedar a lo mejor a la noche con un candil, con lo que sea, llenando las cosas. No teníamos computadora, era todo a mano, planilla, escritura. O sea que el trabajo, viste, se hacía pesado a veces, pero bueno, yo, a pesar de todas esas sensaciones encontradas que tuve al comienzo, realmente le estoy agradecida a la provincia de Neuquén, porque me hizo crecer un montón, más rápido que en Buenos Aires o cualquier otro centro de alta complejidad, y en el tiempo logré todos mis objetivos personales, pero pude dar mucho al sistema de salud, muchísimo porque yo tuve 35 años de actividad hospitalaria en la provincia, me jubilé con 35 años. Primero como full time y después como part time porque empecé a trabajar afuera, uno se va diversificando y haciendo la especialidad mía que era patología. Pero me dio mucho al sistema de salud y yo creo que le di lo que le correspondía por la calidad del sistema, todo lo que le pude dar. Y todavía sigo recibiendo pacientes del interior que me vienen a ver al consultorio de Andacollo. Y doctor, ¿se acuerda de esto? ¿Se acuerda de lo de más allá? Sí, hace poco había una señora que pasó con dos chicos grandes, más altos que la señora, muy grandes. Y dice, doctora, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de ellos? No me acuerdo, pero cuénteme de qué se trata. Y si se acuerda que yo tenía el kiosquito que estaba en la terminal de ómnibus que estaba en el centro de la ciudad en ese momento. Ah, sí, me acuerdo, fue uno de los primeros partos de mellizos que yo había hecho en el hospital, junto con el resto del equipo, por supuesto, en el hospital de Castro Rendón. Y claro, los mellizos eran monumentales, mucho más altos que la madre, ya no me podía acordar. De esa tenemos un millón. 20 años después. Neuquén es chico por ahí, entonces todavía por suerte es chico, y uno se encuentra con gente que la saluda y le cuenta alguna historia de las que ha pasado. Nosotros estuvimos después de esto, después de estar en Andacollo, estuvimos en Junín de los Andes. Junín de los Andes, bueno, un lugar precioso, realmente como geografía, ¿no? Estábamos muy entusiasmados con esto. Yo ya tenía mi primera hija que había nacido Tenemos tres hijos, 2 nenas y un varón. La mayor está radicada en Andacollo, en el juzgado de paz del señor Vega, que estaba delante del hospital. O sea que se recibió de abogada. Dice, papá, me dicen oriunda de Andacollo en el diploma. Bueno, levante la cabeza y respire hondo. Eliana, la segunda, está registrada en Junín de los Andes. Así es como fuimos progresando. Y Juan, mi tercer hijo, ya estábamos en Neuquén y está registrado en Neuquén. Pero antes de seguir con Junín, un solo dato te voy a dar, las cosas que hacíamos. Yo me había comprado un proyector Super 8.
había filmado a los chicos y demás. Y entonces me traje la película de Dumbo, vuela Dumbo con los cuervos, la guerra de las galaxias, las últimas. Y armé la primera sesión de cine en Andacollo. Con una sábana. Con una sábana en el salón de la municipalidad. Y también implementé la radio con noticias de salud e información en la comunidad que hacemos por Radio Andacollo. Todo eso hacíamos. Con mucha alegría, ¿no? Sí, todavía tengo los cassettes grabados, ¿viste? Los cassettes de aquella época. Hablamos de nutrición, de embarazo, de vacunas. Y teníamos un rato 2 veces por semana para hablar de temas de salud para la comunidad de Andacollo que escuchaba la radio, ¿no? ¿Cuánta gente vivía en Andacollo? Buen dato. No eran muchos en ese momento. No sé si habría 4.000 personas con el área rural. Me parece, sí, con el área rural. 4 o 5.000 personas con todo el área rural, ¿no? Y cuéntenme un poco de las visitas programadas, cómo eran. Yo te voy a contar una anécdota muy personal que todavía me sigue doliendo. Graciela había un lugar que se llama Lileo y Tierras Blancas, que había una señora que se llamaba Doña Celinda, una señora muy típica de la zona, tenía una pepita de oro y la foto de don Felipe Zapac como lugar predomitario en su Ustedes rancho. saben que en Andacollo fue una de las minas de oro, las primeras minas de oro que hubo en la provincia, fue la de Huinganco, ¿no? La de Erika era una de las minas, la mina de Erika, de Huinganco. Bueno, Graciela no sé por qué no pudo ir ese día, pero pasó algo muy especial. Yo, yendo para Lileo Tierras Blancas, se cruza el camino que va a Guañacos. Cuando cruzo el camino la veo a la enfermera Vega que traen en chenque. ¿Saben lo que es el chenque? El chenque son, como ven en las películas, los 2 palos con frazadas y cueros que atan al caballo donde transportan a los pacientes. Y venía el chenque con el padre de Ramona Vega, que había tenido una enfermedad neurológica que se llama Guillain-Barré, paralizante, bueno. Le digo, mira Ramona, Graciela está en el hospital, llévalo y yo voy a hacer área programada a Lileo, que ya tenía programada. Bueno, yo hice el área programada a Lileo y viene uno de los hijos, unos jovencitos. Dice, doctor, le tenemos un caballito, me dice, muy manso, que anda bien. Bueno, pruébelo, me dice. Bueno, no era ni manso, nada, era chúcaro mal. Cuando me subí se espantó, empezó a correr y yo me tuve que tirar sobre las piedras. No me rompí nada, pero estaba dolorido mal, ¿viste? Ese fue lo que jugaban los lugareños con los médicos, entre comillas los neuquinos, que para ellos eran símil porteños, ¿no? Y llegamos al hospital y esa noche se complicó el papá de Ramón y demás, y yo con Graciela trabajando y a las 3 de la mañana estábamos haciendo resucitación, masaje cardíaco y después organizando todo el tema, también organizando el velatorio, todo, porque era un personal del hospital y demás. Así que todavía me acuerdo de los golpes del caballito de Lileo de Tierras Blancas. Las anécdotas de las áreas rurales, cuando nos mudamos de Andacollo a Junín de los Andes y yo llego, me dicen, vas a tener como área rural, también en noviembre llegamos a Junín, hermoso, florcitas por todos lados, todo verde, vas a tener como área rural Paimún. No sé si ubican Paimún. Sí, el lago. Lago Chimehuín. No, el lago... Bueno, pero tenés que pasar por ahí. Huechulafquen. El Huechulafquen, Huechulafquen y el río Chimehuín. Arriba Paimún. Un camino muy difícil, en aquel momento mucho más difícil. La primera vez que lo pasamos ese camino con nieve, porque claro, enero, febrero, marzo, divino. Llegó junio, julio y había que ir igual, en el mismo área rural. En enero, febrero comíamos, nos sentábamos a comer en el piso, ahí en la tierra, con el chofer y las enfermeras, cuando dejábamos de atender un rato, y comíamos frutillitas, porque es un frutillar muy grande, riquísimo, así que teníamos postre ahí a la mano, pero no es lo mismo en invierno. La primera vez la ambulancia se cruzó y quedó asomadita al Huechulafquen. A partir de ahí, el camino... La mitad del camino yo me iba con borseos y me lo hacía caminando. Ustedes vayan, empiecen a pesar a los chicos, a mirar los carnets de vacunación. Yo voy a llegar, en algún momento voy a llegar, pero esa curva en ambulancia no la hago más. Y nunca más la hice. Prefería ir caminando, no sé, eran 2, 3, 4 kilómetros, no me acuerdo.
pero realmente el miedo de quedarme asomada. La entrada al Paimú. Claro, la entrada hermosísima en verano, viste que es una belleza, pero en invierno no era lo mismo, así que las áreas rurales no son lo mismo cuando uno las hace en verano que cuando las hace en invierno, en esos lugares donde, bueno, se inunda, llueve, nieva. El tema de la condición nuestra en Junín de los Andes, ya no íbamos como médicos generales full, sino que ya ahí empezamos a ejercitar la orientación. Y nosotros éramos en el hospital, tenía 4 especialidades, porque ya era un nivel 4 en ese momento, el Junín de los Andes, 4 o 4,5, no sé en ese momento cómo era, pero era un nivel superior referencial del nivel 3 de los hospitales de frontera. Y yo iba con orientación clínica, igual que Graciela, así que trabajamos en clínica, en la mañana y demás, pero las guardias eran guardias generales. Eran guardias generales. Y bueno, ahí en esa, yo me hice muy amiga del administrador y qué sé yo, me dice, bueno, José, quiero que me hagas el parto. Pero mirá, hay ginecólogo. No, quiero que me lo hagas vos. Y que el doctor Calalesina, era compañero de la nuestra promoción, Calalesina, que estaba con me reciba recién nacido. Yo soy incómoda porque había ginecólogos, ¿viste? Entonces yo digo, no, mira, perfecto, bárbaro, ¿viste? Pero bueno, y nos arremangamos y salió todo bien con Calalesina. Pero pasaban esas cosas porque había mucho afecto, mucha comunicación, se participaba mucho. Entonces, ahí ya era distinto, ahí teníamos 6 médicos en este lugar. Era mucho más grande la atención, era mucho más grande el área, pero no era lo mismo que uno pudiera llegar y compartir alguna duda con alguno de los otros que estaba ahí. Hacíamos pases de sala, hacíamos comentarios, digamos, la contención era otra ya en Junín. Y a medida que nos fuimos acercando, después de ahí ya teníamos las 2 nenas mayores, sí. Y nos trasladaron en el año 81, sí, había nacido Eli, en el año 81 a Plotier. A Plotier. Cerquita. Claro. Y en ese tramo, Graciela estaba en Plotier y yo ya estaba haciendo la capacitación en clínica médica para lograr después el título de especialista en clínica médica. Y cuando terminé la capacitación, yo fui a Plotier y Graciela fue a hacer su capacitación en clínica médica en el Castor Rendón. La historia de Plotier es muy interesante. Yo siempre con la hepatología abajo del brazo, porque no, yo hacía punciones hepáticas. Bueno, y en ese momento estaba el doctor Saber, el papá de Gustavo Saber, que era neumonólogo, Enrique Saber, que era neumonólogo, y a él se le debe todo el plan con respecto al control de la tuberculosis de la provincia en su momento. Y yo cuando fui con todos los bríos y me fui a los hornos y demás, bueno, te la hago corta, en un año había detectado 23 casos de tuberculosis y algunas con compromiso hepático y pulmonar. Y en el hospital de Plotier, con la complejidad, yo hacía las punciones hepáticas también. El evento fue tan importante que las enfermeras notaron, hoy tal día se realiza la primera punción hepática en el hospital de Plotier con fulanito y menganito. En ese momento estaba el doctor Valdemarí, de jefe de zona, que también con el escalamiento, hasta acá, hasta allá, y un día yo le pedí drogas vasoactivas para mantener la presión en un paciente, me dice, José, eso el paciente tiene que estar en terapia, no hay cama. Bueno, ¿y qué hacemos? Si vos me autorizás, yo me quedo 24/24 al lado del paciente con la medicación. Después a último momento se pudo lograr una cama, porque si no, estábamos afrontando ese tipo de desafíos médicos, no sé si me entendés. Estábamos capacitados. O sea, nadie hace nada de lo que no está capacitado, si no es un psicópata, ¿no? O sea, si uno tiene las cosas claras en lo que es el riesgo de poder resolver un problema médico sabiendo y no sabiendo, si lo sabe hacer, se pone. Si no lo sabe hacer, se corre. No sé si hay gente que no sabe y lo hace, pero bueno, es otro tema. Pero hasta ese trato con el jefe de zona, que también él quería proteger un poco mi situación médica, de no someterme a un riesgo de una envergadura de ese tipo, pero uno estaba con tanta energía, ¿viste? Con tanto compromiso que lo hacía. Después se logró derivar al paciente y todo lo demás. Pero te quiero decir que manejamos con esa mística. Por ahí con el apoyo de... Con el apoyo de Salud Pública desde ya. La mística estaba apoyada desde el Ministerio, la Subsecretaría y todo el plan
que te daba apoyo para que vos siguieras manteniendo esa posición de compromiso, ¿no? Cuéntenme un poco cómo fue el momento de la hipótesis de conflicto con Chile. Bueno, la hipótesis de conflicto con Chile fue un momento de mucho estrés porque teníamos que adaptar un hospital a un hospital de guerra. Te cuento una sola anécdota. Estábamos preocupados, a lo mejor no tan conscientes de la preocupación que había en Buenos Aires, porque estábamos ahí, pero había mucho movimiento, había colegas que habían sido reclutados nuevamente como tenientes de reserva en ese momento, yo no era mi caso. En un momento volcó un Unimog en la Cordillera del Viento y teníamos ahí de visita a los pilotos de tanque, que eran Diego Simolay y Herrera, ¿no? Reguera, grandes tipos los dos. Reguera después falleció en un accidente de aviación en la provincia. Pero ellos iban ahí porque Reguera especialmente iba a dar materia al secundario de Andacollo, para poder escalar en la carrera comercial para conducir helicópteros fundamentalmente. Y uno de los dos estaba recientemente operado de vesícula en ese momento y estábamos comiendo y me dice el doctor, se volcó un Unimog en la cordillera. Tenía como 20 soldados. 20 o 25 tipos, perfecto. Entonces listo, empezamos a movilizar todo con el chofer, fuimos, vinimos, trajimos. Y entonces, en un cursito rápido, a Reguera lo hice debutar de técnico radiólogo. Tenés que hacer así, saca estas placas, saca y revela. El otro me asistía. Había en la sala de espera pacientes, o sea, soldados politraumatizados de todos lados, pero esos dos amigos se convirtieron en ayudantes médicos en un minuto, no nos damos abasto. Y eso sí nos tuvo mucho en vilo con este tipo de situaciones militares, que a veces pasaban este tipo de accidentes, y el hospital más cercano era el hospital de Andacollo, en ese lugar. Lo pudimos resolver. Después con las derivaciones, vino una ambulancia de Chosmalal, se derivaron los pacientes, se arma todo eso. Pero en el momento tenés que estar. Sacar una radiografía de tórax no es una cosa tan difícil, era cosa que se podía explicar en un ratito y entonces... Sí, le decís, para este tórax, para este peso y listo. Porque nosotros estamos capacitados para hacer radiología básica, tórax y huesos, y para hacer laboratorio de rutina. Todo eso lo hacíamos ahí. En una oportunidad vinieron nuestros formadores, me acuerdo del doctor Heller, Horacio Heller, que lleva al hospital el nombre, y ahí trabaja Matías Heller, que fue residente mío de clínica en el Castro Rendón, que es el hijo de Horacio. Vinieron los bioquímicos y demás, y le digo, mira Horacio, haceme una gauchada, tengo que curar un chico quemado en un porcentaje alto, ¿por qué no le haces vos? En ese momento usábamos ketalar como anestésico rápido, ya no se usa más, y yo lo curo. Bueno, empezó Horacio con eso, yo vi que se ponía medio pálido Horacio, pero se la bancó y me dice, no, flaco, yo no sirvo para esto, me dice, no sé cómo lo haces vos. Claro, o sea, el que es clínico, el que es internista, y el que es médico general, es médico general. Está acostumbrado a bancarse todo y tener la primera mirada de las clínicas básicas. Y de saber en qué momento trata y en qué momento deriva también, ¿no? Así que es una experiencia, porque nos venían a visitar, para ver cómo estábamos, para darnos apoyo inclusive. Y esa anécdota me la acuerdo siempre. ¿Y cómo era el momento en el que los cambiaban de destino? Pasan de Andacollo a Junín. La decisión en realidad era la organización de la persona que manejaba la residencia. En el primer momento cuando nosotros estuvimos era la doctora María Elena Chiesa, y ella iba mirando los perfiles de nosotros, porque estaba todo el día con nosotros en la residencia, trabajaba en el Hospital Castro Rendón, y el rendimiento y la posibilidad de estar en un hospital muy alejado o no, de estar solo o no, y todo esto hacía saber, bueno, a fulano podemos mandarlo a este lugar donde hay más gente, donde pueda apoyarse con otra gente, a estos podemos mandarlo, pero en realidad era... Si ya había pasado la primera camada y se habían cubierto algunos hospitales, se distribuían en las 4 zonas. Cuando pasaban 2 años, había que sacar a la persona de ese lugar porque es el desgaste que le estamos contando. Cuando pasaban 2 años, inmediatamente venía una nueva camada de residentes, los que salían íbamos a los lugares que quedaban sin médicos porque los rotaban a otros lugares más cerca. Entonces te enterabas cuando ibas, no sé, 10 días antes, un mes antes te enterabas, a vos te tocó Andacollo.
a vos te tocó Villa Langostura. Y así fuimos distribuyéndonos los 10 que estábamos. En nuestro caso, y en el caso también de Baby Cotico, de otra pareja de la residencia, era a un solo hospital. Ellos fueron a Loncopué los dos, nosotros fuimos a Andacollo los dos. Ahí se distribuyen. Pasaban 2 años, una camada nueva ¿Ya sabían de ustedes que residentes. a los 2 años los cambiaban? Sí, ya estaba estipulado. 2 años, año y medio, si alguno no soportaba. Y ahí nos trasladaron a Junín. Y ahí sí pasó, creo que un solo año, ¿no? Sí, un año. Un año y medio. Porque se abría la capacitación que queríamos hacer. No la podíamos hacer los dos para no dejar descubiertos los lugares. Así que la hizo primero José y después la hice yo, esta capacitación. Entonces nos trasladaron cerca. Y cerca era Plotier. Así que todos los días viajábamos de Plotier acá, a Neuquén, a hacer la capacitación en el Castro Rendón. Esto lo sabía hace un rato antes, uno estaba full time para el sistema, o sea, no es que tengo que acomodar esto, lo otro. En ese momento, por lo menos nosotros estábamos full time para decidir si íbamos a un lugar o a otro. Pero lo que sí teníamos claro, y también tenía clara la gente que organizaba la residencia, es que habiendo chicos en edad escolar o gente que necesitara otros lugares, los destinos no iban a ser donde no hubiera escuela secundaria, por ejemplo. Teníamos colegas que tenían chicos grandes cuando se fueron al interior, y bueno, terminaron la primaria y ya no tenías posibilidad de seguir con tu chico en el interior. En algunos lugares no había escuela secundaria. Así que... ¿Y el desarraigo cómo lo vivían? Mira, ¿sabés dónde el desarraigo en general te acostumbrabas, pero lo que era duro era crear hijos. Sin abuelos, sin tíos. Sin abuelos y sin tíos, estando solo, a las 3 de la mañana llevar al bebé a la guardia para que Graciela le diera de amamantar, y estábamos solos, no teníamos abuela ni nada, eso fue duro. Teníamos que estar con chicas de cama adentro todo el tiempo, y a veces las chicas se iban, o se enojaban, o se iban, y tenías que ir. Me acuerdo que un día un sábado me fui con el auto a La Laja a traer una empleada doméstica, porque si no, no podíamos trabajar el lunes. No teníamos ni abuelo, ni tío, ni familiares, que estábamos solos. Así que sentimos un poco más profundamente el desarraigo en ese momento, que necesitamos un poco de la apoyatura familiar y no la teníamos. Pero así todo pudimos salir adelante. Sobrevivimos. Los chicos están bastante bien, son casi todos normales. Sí. Están muy bien, realmente. Pero ahí se siente, ¿no? Porque bueno, estás solo, ¿viste? No tenés, se te caen las 2 manos y no tenés otra mano que te ayude, ¿viste? Porque no podés. Pero lo pudimos hacer por los amigos, porque se crearon muchos tíos, ¿no? De amistades que iba a pasar la noche con el tío porque no estaba la empleada, entonces nos hacíamos un poco la posta como para ayudarnos mutuamente cuando había una situación de emergencia, así que tenía que trabajar. En el interior eso no lo notabas porque vivías muy cerca del hospital. Así que no era, ni los sacabas de la cama los chicos, porque lo tenías ahí. Pero cuando vinimos a Plotier y Neuquén, ya esto significaba que, bueno, nosotros teníamos muchas guardias. En nuestra residencia tenía 2 guardias por semana, o sea que de los 7 días, 4 días estábamos de guardia. 2 él y 2 yo. No había otra opción. Juntos no podíamos estar porque con los chicos con quien se quedaban. Entonces, de los 7 días de la semana, 4 estábamos de guardia. Aún en esta situación, el que se quedaba en la casa tenía algún percance con alguno de los chicos que necesitaban algo, y a los otros, ¿qué hago? Lo despierto y me lo llevo, digamos. Esta organización era la que ahí sentíamos un poco más, pucha, si tuviera alguna abuela cerca o si tuviera algún tío cerca. Y bueno, pero bueno, se pudo pasar, no fue tan difícil. Ya pasó. Mirándolo para atrás no fue tan difícil. Y ahora cumplimos los roles que no tuvimos nosotros con nuestros nietos, así que reparamos al revés. Reparamos al revés, pero de buena gana. De buena gana. Y en función de eso, Graciela se especializó después en alcoholismo y farmacodependencia con el doctor Esteban Bonorino, y trabajó un corto periodo de clínica médica y posteriormente estuvo con Esteban en el servicio de alcoholismo y farmacodependencia. Ahí se jubiló. O sea, te voy diciendo cómo nos fuimos superando y seleccionando
puntualmente empezamos con una situación macro muy importante en medicina y fuimos sectorizando donde nos sentíamos más cómodos a medida que fuimos creciendo en la vida y en la profesión. Y eso también se lo tenemos que agradecer al sistema de salud. Al sistema de salud pública de la provincia de Neuquén, que nos dio la posibilidad de poder hacer todo eso y no decir, si no sos médico general te tenés que ir. O sea, aprovechar el recurso por parte de salud pública, de la gente que quería crecer dentro, y uno siempre tiene la mirada de la medicina general. Yo puedo hacer hepatología, pero si veo un paciente hipotiroideo lo trato, yo también especialista en clínica médica. No es que uno se focaliza tanto. La tiene como métier, pero también tiene todo lo otro en la cabeza, tantos años de experiencia, ¿no? ¿Y cómo ven ahora, retrospectivamente, todas esas situaciones que vivieron? Pensando, tratando de ponerse por ahí en el momento en el que deciden anotarse en el examen de la residencia, todas esas cosas que vivieron, ir a Andacollo, ir a Junín, vivir todo eso. ¿Cómo lo ven? Yo siempre digo, siempre lo dije y eso es algo que sostengo. Desde el punto de vista profesional, fue una experiencia que no la hubiera tenido en ningún otro lado. La hubiera podido tener quizá en otra provincia, que hiciera lo mismo que esto, o sea, no es que fuera Neuquén, podía haber sido, no sé, Chaco, porque había en ese momento también un plan de salud parecido a este, podría haber sido, no sé, Córdoba, Mendoza, cualquier otra provincia. Profesionalmente, si uno trabaja en el sistema de salud estatal, que te permite desarrollar no solo la medicina, o sea, no la medicina como ciencia pura y ahí solito, sino poder desarrollar la medicina con el grupo de gente que uno pudo trabajar, ¿no? Con el equipo de salud, con psicólogos, con sociólogos, con gente que acompaña en los diagnósticos y en el enfoque de la medicina. En esto creo que profesionalmente impecable para mí. Personalmente hemos tenido situaciones de mucha exigencia y de mucho estrés. Es cierto, uno cuando es más joven es más inconsciente, así que lo nota a posteriori, pero personalmente sí creo que me hubiera gustado dedicar más tiempo a mis hijos, haber tenido un poco más de tiempo libre. Pero bueno, la medicina también es absorbente y es bastante difícil de separarse de esto, ¿no? Creo que en cualquier lado hubiera sido el mismo. O sea, yo valoro profesionalmente lo que hice y lo volvería a hacer. No sé si enfrentaría el mismo temor de lo que pasé como mamá en estos años en los que ejercí la medicina con tanto involucramiento, habiendo estado tan involucrada, ¿no? No, yo pienso que retrospectivamente yo, a pesar de todas mis vicisitudes de inicio, lo disfruté mucho. Me sentí altamente reconocido por todos y especialmente por mis pacientes, que eso es lo más importante, ¿no? Te reconozca un jefe, transitorio, pero el paciente te ve a los 10 años y se acuerda de vos. ¿Entendés? Que en el buen sentido del afecto que te tienen cuando te comprometes con él en alguna situación patológica o de acompañamiento de cosas que le pasan en la vida. Así que yo pienso que la exigencia fue mucha, sí, pero éramos muy jóvenes, estábamos muy metidos con toda la mística del sistema de salud y hacíamos cada cosa con alegría de alguna forma. Porque con anécdotas, los días que bajamos a la Jefatura de Zona, en la casa de Daniel Vince, nos sentamos a escuchar música de aquella época, Pink Floyd, él tenía un equipo de música importante, una bandeja, y lo disfrutábamos. O sea, queda todo ese recuerdo también, ¿no? En la balanza, todo eso puede llegar a equilibrar lo que fue el estrés, lo que fue a veces los momentos de zozobra que tuvimos también, porque tuvimos de replanteos, de decir, bueno, hasta acá llegamos, pero pudimos seguir caminando. Y no me arrepiento para nada. Agradezco en general a la provincia, en todo sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, a Graciela y a mí,
cosa que siempre decimos que tenemos que escribir un libro de nuestras experiencias y nunca nos sentamos, pero esto capaz que es un inicio de un revival de lo que pasó que nos ayuda y una motivación. Y muchas gracias a ustedes por el compromiso que han tenido con este trabajo que están haciendo, que realmente es bueno que lo hagan, es bueno porque si no la memoria no se mantiene y es bueno tener una memoria, aunque sea en una web, para tenerla y usarla. Así que muchas gracias también.